pros de consumo y de comunicación. Aquí viene entonces una reflexión. Algunos de los siguientes ejemplos permiten entender esa idea de consumo y comunicación, pues cada una de las propuestas, algunos de estos ejemplos requiere de la cultura o de las artes para venderse, es decir, las artes y la creatividad como instrumentos de mediación y comunicación entre el mercado y los consumidores. Por ejemplo, todos los pros de City Marketing. El City Marketing utiliza con los eventos de ciudad o con una plataforma de propaganda de un proyecto político X o Y. Está la habilidad del innovador y del creador de no dejarse convertir en instrumento, pero hay el dilema. Si miramos los definiciones de Néstor García Ganclini del año 94, estamos hablando prácticamente del estatismo populista. ¿Qué es estatismo populista? Los artistas que tienen éxito son aquellos que le sirven a la propuesta de marketing, de City Marketing de turno. Es el negocio social. Cisas. Bueno, oiga, sigamos. Pásame, por favor. Bueno, ahí no está bien anterior. Los sectores y las expresiones del espectáculo. Escuchen, esta aquí es una de las reflexiones que más debate tiene. Dice, los sectores y las expresiones del espectáculo y de la gran industria de los sectores tradicionales, como lo reza la Política Nacional de Industria y Emprendimiento Cultural, que los llama sectores tradicionales, como el cine, la televisión, la radio, la industria editorial, la producción musical, y ahí le pongo hasta la moda y la multimedia, se ponen al mismo lado de esfuerzos de organizaciones sin ánimo de lucro, intentos corporativos de expresión, instituciones académicas y científicas, y por supuesto el conflicto surge, pues unas experiencias son maquila o subsidiarias de las otras y el sector las clusteriza, las explota y las aprovecha en un marco de estímulos creadas para las pequeñas pero para beneficio de las grandes. Beneficio para las expresiones y la concentración del poder. Tal vez por esto la tendencia creciente. Se presentan propuestas empresariales como publicidad BTL, la Below the Line, lo que decía el actor que les decía ahorita, lo del teatro comercial. El turismo cultural, maquillar los edificios patrimoniales para hoteles o bancos es una práctica ya repetida en muchas partes. El problema no es ese, sino para quién es ese patrimonio cultural. ¿Cuál es el fin de ese patrimonio cultural? Al convertirlo en hotel o banco, para que la gente de esa comunidad no entre o se tome la foto el día del matrimonio en la puerta. Entregar el patrimonio natural a corporaciones industriales, manejar bibliotecas y museos como centros comerciales. Aquí hay otras experiencias más pequeñas. Se tiene que ser exitoso, alquile un local en Villa Primavera para que venda camisetas estampadas o abra escuelas de gastronomía con comida exótica, produzca comedias, parodias de nuestra idiosincrasia, haga películas y libros pornomiséricos y, ¿por qué no?, lo que está de moda, hacer porno en los edificios patrimoniales. Es algo que fue noticia. Entonces, hay unas cosas, este tipo de reflexiones son bien interesantes porque las ruedas de negocio, ferias de mercado cultural, existe el mercado cultural y las ruedas de negocio son muy exitosas, ¿sí? Y existen en todo el mundo, en toda América Latina, y hay gente que aprendió a entender ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que si la taquilla forma parte de la financiación de las producciones, es claramente el modelo neoliberal, pues se convierte en una mera mercancía y la producción simbólica, los beneficios del arte y la cultura serán exclusivos para quienes lo puedan pagar. Es decir, la discusión del arte como servicio privado y no como derecho público. Dale. Esto es una discusión que está en este momento en todas partes. El asunto del arte como servicio privado o el arte como derecho cultural. ¿Sí? Es necesario entonces considerar la industria cultural como un campo de profundo conflicto en las formas de recepción, asimilación y divulgación, incluso la defensa a ultranza de las comunidades y localidades por la identidad cultural se establece en mayor medida de las iniciativas privadas y personales y no desde una política pública que haya sido discutida y debatida de manera democrática. Hay una serie de palabras, yo estoy durmiendo algunos, ahorita hacemos pausa activa con el grupo que sigue. Miren, hay una serie de palabras que se utilizan de manera indistinta, pero su contenido es bastante interesante, las palabras tienen mucha fuerza. Por ejemplo, democratización cultural, ¿qué connotación tiene? Mercantilización, no confundir la democratización con la mercantilización, son dos cosas diferentes.
Incluso hablar de comercialización y divulgación es diferente. Promoción y popularización, pues hay una serie de conceptos que estamos escuchando permanentemente y que son, pues no sé si se utilizan de manera gratuita, no sé, no, mentira, de manera gratuita no son efectivamente modelos que están ahí ya metidos en el sistema. Bueno, sigamos, dale. Déjame ver. Aspectos como la tradición y la identidad no pueden ser reemplazados por la superficialidad. Más arte y menos artificio. Guillermo Bonfil Batalla hace 3 décadas señaló que los bienes culturales circulan y que es importante tomar decisiones sobre esa circulación. Los intentos de planificar en la cultura pueden generar procesos en los públicos o las audiencias con juicios críticos o con juicios acríticos, es decir, sin juicios. Los procesos de autonomía, dale, pasa por favor. Este cuadrito muchos lo conocen. Los procesos de autonomía y apropiación son críticos cuando se consume o circulan bienes que son propios, bajo decisiones propias, o bienes que son ajenos o propuestas ajenas que las personas se la apropian. Ejemplo, el hip hop. Sí, no ven cómo los muchachos de la cultura hip hop se han apropiado de esos códigos, pero ellos no están hablando realmente de las realidades de Nueva York, del East, el West, el no sé qué, sino que están hablando de sus realidades de acá. Hay una apropiación de eso. El problema surge cuando los bienes son ajenos y las decisiones son ajenas, cuando hay alienación y enajenación, es decir, cuando nuestro patrimonio natural o cultural son personas diferentes las que toman la decisión sobre ellas, o cuando simplemente en la alienación seguimos lo que nos dan, así seguimos caminando detrás de los espejitos que nos siguen mostrando. ¿Cómo se ve el tiempo? Muy bien. Bueno, ya se acabó. No, pues es que aquí hay mucho que hablar. Bueno, permítame 2 reflexiones. Dice, posición 3. Esta posición es muy interesante aquí. A ver, los expertos, incluso yo hablo de Latinoamérica. Muy importante que yo hablo de Hispanoamérica. Casi siempre trabajamos en red hispanoamericana. Latinoamérica, y miramos a Estados Unidos pues como con cuidado, pero porque realmente nuestras condiciones son un tanto distintas. Incluso en América Latina es muy distinto un Brasil, una Argentina, a un Ecuador o a un Colombia. Pero hablemos qué dicen los expertos. Los expertos, según los expertos, la vinculación de la cultura con el desarrollo socioeconómico puede verse por lo menos desde 6 perspectivas. La primera, por su impacto, claro, a través de las industrias, del crecimiento del Producto Interno Bruto, ya lo han dicho mucho. B, por su articulación a los procesos de desarrollo socioeconómicos y regionales, ya lo hemos dicho y lo han dicho otros conferencistas. C, por su integración a otras estrategias de desarrollo económico, salud, medio ambiente, educación, competitividad, tecnología, convivencia, gobernanza, etc. D, por su vinculación con los procesos de responsabilidad social. Aquí enseguida me voy a detener. Responsabilidad social empresarial, sí, ya hablamos de eso. Por la generación de una cultura, producción, circulación de significados sobre el desarrollo y la economía de la sociedad. F, o sexto, por los movimientos de resistencia a ser incluidos dentro de los proyectos de desarrollo comprendidos dentro de los enfoques de Occidente. Comunidades indígenas, por ejemplo, se apartan de estos enfoques y elaboran sus propios planes de vida referidos a sus tradiciones, historias, motivaciones sociales y organizativas. Bueno, ya nos hemos referido al poder del sistema capitalista, muy bien, y al poder de las bondades de la economía y de la industria cultural. Voy a referirme a la vinculación, digamos, de los procesos de responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? Ahorita en el esquema del encadenamiento de la cadena de producción que nos explicaba Felipe, nos hablaba pues de los mecenas, ¿de acuerdo? Dice, ¿qué son la responsabilidad social empresarial? Estas son las políticas de mecenazgo que consisten en el apoyo a proyectos y programas sociales. Son además los sponsors, es la palabra técnica, que soportan la industria cultural en otros contextos. Es decir, donde esto está organizado, hay una compañía de ballet, tiene unas empresas responsables de ellos. Si usted mira American Endowments for the Arts, usted se da cuenta que hay una estructura de sponsors que son los que básicamente dan el dinero para que eso funcione. Bien o mal, pero ahí está. Pero hablemos de nuestro contexto. El apoyo a proyectos sociales de las empresas e industrias locales es muy interesante.
De hecho, es una obligación o requisito para certificar en mercados internacionales. Pero empecemos. ¿Quién certifica la responsabilidad social en nuestro medio? Pues FENALCO, por ejemplo, el cual es un gremio de los mismos comerciantes e industriales. La responsabilidad social empresarial nació como una forma para reparar las comunidades que se afectan con la producción de estas mismas industrias, ¿cierto? Y destinar parte de las utilidades y de los beneficios para esas comunidades. Sin embargo, es lamentable cuando se observa de cerca esta práctica. Por ejemplo, las mismas industrias tienen sus fundaciones y ONGs, manejadas con criterios discrecionales y comerciales. Incluso algunas de ellas generan utilidades y beneficios adicionales para la misma industria, al punto que el mismo Estado ha llegado hasta contratar con ellas. Nos acostumbramos a ver las empresas de las responsabilidades social empresarial en campañas que concentran más en el marketing y en el branding, que es el posicionamiento de marca, que en el impacto, salvo un par de excepciones, porque sí hay pues algunas. Es decir, los mismos clientes dan el aporte y en las ONG adscritas a la industria lo administran y reciben exención tributaria por ello. Son muchas las reflexiones que hay que decir. He terminado. Les agradezco mucho su atención. Abrimos el espacio de preguntas. Mero. Allá tenga mi hijo yo. No le vi mi. Bueno, vamos a abrir vamos a contestar dos preguntas en el caso de que ustedes las tengan. Estamos con la agenda apretada. Sigue Crío Peligrosos. ¿Alguien con alguna, caballero? Es una preguntita, ¿en qué va el debate sobre la diferencia entre industria creativa e industria cultural? Esa clasificación que se hace industria creativa, industria cultural y sector cultural. Sí, están hablando hace unos días, incluso ya en un artículo de prensa hace unas semanas, ya aparece la industria creativa, se refiere a aquellas pequeñas y medianas industrias que utilizan la creatividad, por ejemplo las compañías de arte, los artistas, los colectivos creativos, y hablan de la industria como lo que mencionamos aquí ahorita, la industria cultural tradicional, como el cine, la industria editorial, la industria, digamos, de la fonográfica. Pero ¿eso en qué va? Va en una etapa de debate donde son muchos los pequeños y medianos empresarios culturales emprendedores que están buscando una normatividad, digamos, más efectiva y más coherente, ¿cierto? Pero eso todavía, pues, hasta donde yo tengo información, sigue siendo un debate académico y sigue siendo un debate, pues, como de las mismas personas del sector. ¿Algo más? Muchas gracias. Bueno, yo invito a que le demos otro aplauso